Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Jocelyn. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema Busca primero entender, luego ser entendido. Este tema lo puedes encontrar en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Si hablamos de buscar entender y luego ser entendido, estamos hablando del 5.º hábito en el libro. Entendemos a los demás si escuchamos y nos ponemos en lugar del otro. Quizás al final acabemos entendiendo y cómo lo hayamos entendido. Entonces a lo mejor podremos tomar una decisión y una postura que nos lleve a los dos a una posición ganadora. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos escuchar atentamente al otro y tener empatía con esa persona, tratar de ponerse en sus zapatos de la otra persona para poder entender su posición y sentir que tú le estás prestando atención, ¿verdad? Y no interrumpir mientras que la otra persona te está hablando. Debes de tener una comunicación asertiva con esa persona. Luego damos a entender a la otra persona nuestra postura. Dejar que la persona nos exprese sus sentimientos, luego nosotros expresar los nuestros. Luego damos el ámbito de tratar de ponerse primero en el lugar del otro, de ver las cosas desde su punto de vista. Ahí estás viendo, ¿verdad?, que la persona debe ser empática con la otra, tomar en cuenta lo que la persona te está queriendo decir. Se basa en el refrán popular: todo es de color de cristal con que se mire. Todo es del color del cristal con que se mire. Es quizás a veces pasamos tiempo hablando y escuchando y creemos que las cosas solo pueden ser de la manera en que nosotros las vemos. Y claro que no es así. Todas las personas tendremos diferentes posturas delante de una circunstancia, ¿verdad? O una situación que estemos viviendo. No todos vamos a comprender que que la postura que tengamos va a ser la misma. Cada persona es un mundo, entonces es por lo mismo que cada persona va a ser diferente, va a actuar diferente, va a tener distintas actitudes a lo que le suceda, ¿verdad? Entonces no todos vamos a ver del mismo color las cosas. El hábito 5 nos enseña una mejor manera de comunicarnos. No podemos confiar en personas que nos den soluciones antes de comprender cuáles son nuestras necesidades. Esto es muy importante porque a veces como personas no le prestamos atención a la otra y no ponemos de una manera buena la postura de la otra persona, porque a veces no sabemos comunicar nuestros sentimientos y no sabemos escuchar, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, no sabremos comprender lo que la otra persona nos quiere decir. Nuestra tendencia es apresurarnos a resolver los problemas de los demás antes de lo que podamos comprender qué pasa. Entonces, a veces
no escuchamos lo del problema que tiene la otra persona, ¿verdad? Y vamos luego a hacer un análisis de lo que le está pasando y quizás no hemos comprendido lo que a la otra persona le está pasando. Eh, Simplemente no escuchamos y dejamos que la otra persona hable, ¿verdad? Y a veces la escucha eh, que nosotros le damos a la otra persona no es la adecuada, solo simplemente estamos ahí, pero no le estamos poniendo atención. Muchas veces, a veces estamos en el celular, nos estamos distrayendo o no enfocamos la mirada hacia esa persona, estamos divagando hacia otros lados. Entonces, no estamos dando esa confianza para que la persona se abra y comunique sus sentimientos. Dice que la clave para comunicarse y tener poder y influencia sobre las demás puede resumirse en una sola frase. Busca primero entender y luego ser entendido. La frase nos deja muy en claro, ¿verdad? Que primero debemos entendernos nosotros, autoaceptarnos, comprendernos, eh, motivarnos para así luego entender a las otras personas, saber gestionar nuestras emociones. Si puedes aprender este simple hábito, ver las cosas desde el punto de vista de otras personas antes de hablar del propio, se te abrirá todo un mundo de comprensión. Otras personas desde su propio marco de referencia, es un poco común que las personas escuchen con la intención de atender. Generalmente se escucha como la interacción de contestar. A veces solo contestamos por contestar, pero no porque le estamos poniendo atención a la otra persona. Entonces, escuchar con empatía es una herramienta muy poderosa para la comunicación. ¿Por qué este hábito es clave en la comunicación? Porque la necesidad más profunda del corazón humano es ser comprendido, es ser escuchado. Entonces, comprender a la otra persona es de vital importancia. Todos deseamos ser valorados y respetados por lo que somos, individuos únicos en su tipo. Todas las personas deseamos que nos comprendan, que nos acepten, que nos escuchen, que vean el valor y las actitudes, los valores que poseemos cada persona, nuestros pensamientos. Queremos que las demás personas sepan qué sentimientos tenemos, qué nos anda molestando o qué inquietudes tenemos hacia ciertas cosas. Todos pensamos de manera diferente y todos vamos a tener juicios diferentes, pero si tú eres una persona empática con las demás, sabrás escuchar. Vas a tener una escucha activa con la otra persona. Esto le va a proporcionar a la otra persona confianza hacia ti. Entonces quedará expresarte todas esas cuestiones que ella tenga como problemas o dificultades en su momento. 5 malos estilos para escuchar. Cuando las demás hablan,
pocas veces escuchamos porque generalmente estamos demasiado ocupados en preparar respuestas, juzgar o filtrar palabras por nuestros propios paradigmas. Es demasiado típico utilizar uno de estos 5 malos estilos al escuchar. A veces no estamos escuchando a la persona, solo estamos simplemente viendo que nos quiere transmitir, pero no lo estamos realmente escuchando. Simplemente estamos teniendo una charla que parece que le estás prestando atención, pero no es eso. Simplemente estás viendo que la otra persona te quiere decir algo, pero tú no le estás prestando atención, ¿verdad? A veces a algunos nos cuesta tener ese don de escuchar a las demás personas y esto es algo complicado, ¿verdad? Porque a veces juzgamos y no procuramos los sentimientos de las demás personas. Entonces, eh, al, al ver que no escuchamos, estamos teniendo malos hábitos, como por ejemplo el número 1, que es distraerse. Es cuando alguien nos habla, pero la ignoramos porque nuestra mente está en otra galaxia. Tenemos la mala costumbre de hablar por teléfono, ver televisión o mirar o no mirar a la persona que nos está hablando. Como consecuencia, la persona que nos habla se siente ofendida o ignorada por nosotros. Entonces acá nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que, que, que no estamos prestando atención, que simplemente la persona nos está queriendo comentar lo que le pasa y nosotros estamos divagando en otras cosas, ya sea en nuestros celulares o en otro aparato electrónico o, o no queremos escucharlo simplemente. Entonces, debemos de tener una escucha activa, de poder ser empáticos con esa persona, de poder ser comprensivos con esa persona, de tener una inteligencia social para que así la otra persona no se sienta ofendida por nuestros actos, por nuestras actitudes y así permitir a la otra persona experimentar y comprender que tú estás siendo que tú estás siendo comprendida, que esa persona está siendo comprendida por ti y por lo que te está queriendo expresar. Número 2, fingir que escuchas. Muchas veces hacemos esto. Seguimos sin poner mucha atención a la otra persona, pero al menos fingimos que lo hacemos, soltando comentarios en momentos importantes como sí, ajá, ah, bueno, me parece bien, entre muchos otros, pero realmente no estamos escuchando, no estamos dándole ese apoyo emocional a la persona, no estamos comunicando lo que la otra persona nos quiere decir, no procuramos darle ese espacio o darle esa convicción, ¿verdad? De que realmente nosotros estamos escuchándole, simplemente estamos respondiéndole con oraciones vagas que no tienen nada que ver
con lo que la otra persona nos está queriendo comunicar. Dice que la persona que habla por lo general entenderá y sentirá que no es suficientemente importante para ser escuchada. Entonces ahí nosotros vamos a dañar el autoestima de esa persona, porque esa persona no se sentirá comprendida, no se sentirá escuchada. Entonces no le estaremos prestando esa empatía que la otra persona quisiera, ¿verdad? Ese apoyo que esa persona necesita en ese instante. Número 3, escuchar selectivamente. Es cuando ponemos atención solo a una parte de la conversación que no nos interesa, puesto que siempre hablas de lo que quieres hablar en lugar de lo que quieres hablarle a la otra persona. Es muy posible que nunca desarrolles amistades duraderas. Imagínate, solo vas a escuchar cuando te interese y cuando no. Entonces simplemente estarás divagando cuando la otra persona necesite de ti un consejo, una ayuda, un apoyo emocional. No se lo darás porque solo estás escuchando selectivamente cosas que a ti te convengan, no cosas que le convengan a la otra persona. Entonces ahí se verá qué clase de persona eres, ¿verdad? Que eres una persona con falta de empatía y con falta de honestidad, porque no estás con falta de comprensión, con falta de amabilidad, con falta de respeto, porque no le estás prestando atención a la otra persona. Entonces, ¿qué hará? ¿Qué hará la otra persona? Alejarse de ti, porque simplemente no estás en ese momento que la otra persona te necesite. Simplemente estarás escuchando cosas que a ti te convengan, pero no le ayudarás a la otra persona a sentirse bien y segura. Entonces, acá habrá una falta de comprensión, ¿verdad? No habrá una buena comunicación y, y, y realmente la comunicación que se esté dando no va a tener un fin positivo. Número 4, escuchar solo palabras. Ocurre cuando realmente ponemos atención a lo que dice el otro, pero solo escuchamos las palabras y no lo que realmente se quiere decir, los sentimientos o el verdadero significado tras las palabras. Entonces solo estamos escuchando, pero no estamos interpretando lo que la otra persona nos quiere decir. Quizás la otra persona nos está comunicando un sentimiento de tristeza y nosotros ni siquiera le ponemos la más mínima intención o estamos relacionando lo que nos está diciendo con cosas que no van en esa conversación, como algo, hacemos un tipo de chiste al momento en que ella nos está hablando. Entonces acá solo estamos escuchando palabras, no estamos escuchando en sí los sentimientos, las preocupaciones o las alegrías que la persona tenga. Como resultado, no comprenderemos lo que realmente se nos dice. Entonces no estamos prestando atención y solo vamos a contestarle a la persona simplemente por contestarle. No es que nosotros estemos de acuerdo con ella o que realmente le hayamos puesto atención, ¿verdad? Si te concentras únicamente en las palabras, pocas veces estarás en contacto con las emociones más profundas de los demás. Como te digo,
Si tú solamente escuchas palabras y no escuchas los sentimientos, entonces ahí estás cayendo en algo negativo porque no estás comprendiendo, no estás siendo empático con la otra persona. Número 5. Escuchar de forma egocéntrica. Esto sucede cuando vemos todo desde nuestro punto de vista. No importa el punto de vista de la otra persona, solo importamos nosotros, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos. No nos importa lo que los demás digan. En vez de ponernos en lugar del otro, queremos que ellos se pongan en nuestro lugar. Escuchar de forma egocéntrica es como con frecuencia un juego de ganarle al otro, como que si las conversaciones fueran competencia. Entonces ahí empezamos a dejar la empatía, ¿verdad? No estamos siendo empáticos con la otra persona, no estamos comprendiendo qué siente la otra persona. Una persona con esta fortaleza de ser empático, ¿verdad? Sabrá manejar sus emociones y las emociones de los demás adecuadamente. Entonces, si tú eres una persona egocéntrica, no vas a poder escuchar, simplemente vas a estar al pendiente de tus emociones, nada más. Dice que cuando escuchamos desde nuestro propio punto de vista, generalmente respondemos de uno de tres modos. Y todos ellos hacen que las personas se cierren inmediatamente. Juzgamos, aconsejamos y sondeamos. Imagínate una persona egocéntrica, que tú converses con una persona egocéntrica, solo te va a juzgar o va a ser una persona que solo que te sondee, o sea, no va a comprender lo que tú quieres decirle, simplemente va a conversar contigo por conversar, pero no llegarán a un punto de vista adecuado en la conversación, ¿verdad? Entonces, esto hará que una persona egocéntrica no tenga empatía con la otra, no se ponga en los en los zapatos de esa persona. Entonces ahí es cuando realmente las relaciones se van quebrando y no van teniendo una construcción buena porque saben que no los estás escuchando. Escuchar genuinamente. Existe una forma de escuchar más elevada que resulta en una verdadera comunicación. Sean Covey la llama escuchar genuinamente. Cuando nosotros escuchamos genuinamente, dice que es el tipo de práctica que queremos aplicar. Yo creo que esto es algo muy importante, ¿verdad? A la hora de que las personas nos están hablando, escuchar genuinamente, comprender lo que la otra persona nos quiere comunicar, verlo al rostro, cuando nos está hablando, acentuar con nuestra cabeza, aceptar sus pensamientos, tener empatía por la otra persona. Entonces, dice que, pero para escuchar genuinamente necesitas hacer 3 cosas de forma distinta. Para escuchar genuinamente a una persona debemos de interpretar de forma correcta lo que está diciendo y lo que está sintiendo. Entonces acá nos da
la forma correcta, ¿verdad? De escuchar a una persona genuinamente. ¿Cómo? Interpretando lo que nos quiera decir y sintiendo lo que nos está conversando, lo que nos está platicando. Es importante que observemos su lenguaje corporal y la miremos a los ojos para detectar sus emociones. Nota en qué palabras pone más énfasis al hablar. Esto es muy importante cuando tú estás prestando genuinamente atención a la conversación, te das cuenta qué está gesticulando la otra persona, cómo lo está expresando, si lo está expresando de una manera positiva o lo está expresando de una manera negativa. ¿Qué sentimiento le genera esa comunicación a la persona? Esa palabra, esa emoción, ese sentimiento, ¿qué es lo que le está generando a la persona? Al ponerte en lugar de la persona, comienzas a entender lo que estás sintiendo. Esto es la empatía. Esto es lo que los seres humanos sociables debemos de hacer. Dar ese apoyo a las personas, dar esa confianza, es comprenderlas, ¿verdad? Manejar esas emociones y poder demostrarle a la persona que la estás escuchando y que le estás entendiendo lo que la persona te quiere decir. Para poner en práctica el reflejo, trata de pensar como un espejo. Cuando tú te miras en el espejo, ves todos los gestos que haces. Cuando estás frente a un espejo, ves tu reflejo. Asimismo, debes de ser cuando una persona te está hablando. Solo refleja lo que dice la otra persona. No la juzgues ni la aconsejes, simplemente escúchala. Con el hecho de que tú estés escuchando a la persona se va a sentir mejor, se va a sentir confiada, se va a sentir querida, va a sentir que le están prestando atención. Simplemente repite con tus propias palabras lo que la otra persona dice y siente. Acá es algo muy importante. Cuando la persona te esté hablando, ¿verdad? Tú con tus propias palabras vas a decirle a la otra persona qué es lo que ella está sintiendo, qué es lo que te está tratando de decir, sin que tú la juzgues. La comunicación con los padres. Algunos adolescentes tienen muy buenas relaciones con sus padres, por lo que la comunicación no es tan difícil, pero al contrario, otros no tienen esa facilidad de hablar con sus padres. Yo creo que en este punto nos damos cuenta, ¿verdad?, qué relación poseen los hijos con los padres o qué relación tenemos nosotros de hijos con nuestros padres, si es una comunicación buena o tenemos algún distanciamiento con ellos, ¿verdad? Una relación un poco a la defensiva, una relación inadecuada. A veces no les tenemos confianza y preferimos hablar con nuestros amigos o con otras personas lo que nos está pasando, cuando no debe ser así, porque los que nos pueden dar un consejo sano serán nuestros padres.
dice que si quieres mejorar tu relación con tus padres, intenta escucharlos del mismo modo en que lo harías con un amigo. Ese es un punto clave. La relación que tú debes de tener con tus padres es como si fueran tus amigos. Intenta escucharlos para que ellos te escuchen a ti. Los padres son también personas y se ríen, lloran, se sienten ofendidos y no siempre saben cómo actuar como tú o como yo. A veces hay situaciones, ¿verdad?, en las que no podemos controlar nuestros sentimientos o nuestras actitudes y no podemos tener esa autorregulación o esa inteligencia emocional para poder expresarnos con las otras personas. Entonces, a veces esto hace que nuestras relaciones no sean las más adecuadas. Entonces, siempre pensamos a veces que nuestros padres, cuando nos dan un consejo, es para atacarnos o herirnos, cuando es todo lo contrario. Ellos lo que quieren es que nosotros seamos buenas personas y lo que ellos nos están diciendo son consejos para nuestra vida. Entonces, tú ten en cuenta cómo vas a responder hacia esas conversaciones cuando ellos te estén dando un consejo o estén en una plática contigo. Tú debes de tener en cuenta cómo estás generando esa conversación. Si es una conversación con palabras soeces, es claro que no estás teniendo una buena conversación, una buena comunicación. Entonces ahí vendrán las discusiones y no se comprenderán. Entonces habrá una dificultad de comunicación y es lo que menos queremos. Nosotros queremos ser escuchados por nuestros padres, así como también ellos ser escuchados. Si decides escuchar a tus padres, sucederán dos cosas increíbles. Primero, sentirás más respeto hacia ellos. Y segundo, podrás obtener más comprensión y privilegios de ellos hacia ti, ya que estarán más dispuestos a escucharte y ser más flexibles. Si tú pides permiso para salir con tus amigos o, o quieres realizar algo, entonces de manera adecuada, ellos te escucharán y serán flexibles con las opiniones que tú tengas y con las opiniones que ellos tengan. Entonces ambas partes llegarán a un común acuerdo y tú podrás realizar esas cosas donde tus padres te apoyarán y tú no te sentirás ofendido o rechazado.